buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Córdoba, Argentina, y también cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y en los diferentes países de la América Latina, del Caribe, Norteamérica y el Canadá y demás lugares que estén a través del satélite Galaxy 7, canal 11 en esta ocasión. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre todos ustedes y en esta ocasión nos permite entender su palabra, su programa correspondiente a nuestro tiempo. Quiero leer en Isaías capítulo 40, verso 1 en adelante, y dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La gloria de Dios en la tierra. Esto es lo que anuncia aquí el profeta Isaías que habría de acontecer. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, los aquí presentes. Esta profecía mesiánica dada por el profeta Isaías anuncia aquí la venida de la gloria de Jehová a este planeta Tierra, y también anuncia el precursor de la primera venida de Cristo, el precursor de la gloria de Dios que estaría manifestada en este planeta Tierra. Este que viene clamando, voz que clama en el desierto, conforme a la contestación que Juan el Bautista dio en San Mateo capítulo 13, verso 3. Y leemos, encontramos que fue Juan el Bautista, esta voz que estaba clamando en el desierto y preparándole el camino al Señor. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Aquí podemos ver que Juan el Bautista estaba cumpliendo completamente esa profecía. Y encontramos que a Juan vinieron algunos líderes religiosos preguntándole quién él era, y Juan les contestó usando la escritura. Dice también en el Evangelio según San Marcos capítulo 1,
Verso 1 en adelante dice: en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Ahora, aquí podemos ver nuevamente que esta profecía de Isaías capítulo 40 estaba siendo cumplida por Juan el Bautista, el cual estaba consciente de esta verdad, como lo testifica en San Juan capítulo 1, verso 19 en adelante, donde dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Ellos querían saber quién era Juan en el programa divino. Ellos querían saber quién era Juan en cuanto a su posición como predicador y el por qué él estaba predicando en esa forma y bautizando a la gente. Y dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Porque el pueblo hebreo estaba esperando a Elías literalmente, y estaba esperando al Elías que convertiría el corazón de los hijos a los padres antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y ese Elías que cumpliría esta promesa de Malaquías capítulo 4 sería el Elías en su cuarta manifestación. Aunque Juan el Bautista cumplió parte de ese pasaje donde dice que él convertirá el corazón de los padres a los hijos, o sea, el corazón, el alma, la fe, con la fe de los hijos, o sea, de los apóstoles, convertiría el corazón de los padres a la fe cristiana, a la fe de la dispensación de la gracia. Y luego Elías en su cuarta manifestación convertiría el corazón de los hijos, o sea, de los hijos de Dios en la séptima edad de la iglesia gentil y en la etapa en donde precursaría la segunda venida de Cristo, a la fe de los padres, o sea, convierte el corazón de los padres a la fe de los hijos, y luego a los padres. Aquí vamos a ver en Malaquías capítulo 4 verso 5 dice: he aquí yo envío el profeta Elías
antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, aquí tenemos que Juan el Bautista hizo volver el corazón de los padres allá de la dispensación de la ley, a la fe de los hijos, a la fe de la dispensación gentil, a la fe que proclamaban los apóstoles en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego en su cuarta manifestación en el fin del tiempo, el corazón de los hijos de Dios a la fe de los padres, los apóstoles, para ser establecidos y ser preparados para la venida del Señor. Ahora, dice, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra, o sea, con la gran tribulación. Aquí podemos ver que Juan dice que él no es Elías, porque ellos estaban esperando el día grande y terrible de Jehová y el Elías que vendría antes del día grande y terrible de Jehová. Porque después de ese ministerio vendrá la gran tribulación. Ahora tenemos aquí que Juan el Bautista dice que no, dijo, no soy. Le preguntan, ¿eres tú el profeta? ¿Qué profeta? El profeta del cual Dios le dijo a Moisés, profeta como tú de en medio de sus hermanos o tus hermanos levantará el Señor vuestro Dios. A él oiré. Y dice, yo pondré mi palabra en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. Y cualquiera que no escuchare lo que él hablar en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. Otras versiones dicen, yo le pediré cuenta por no escuchar la palabra de Dios colocada en la boca de ese profeta. Ahora, Juan el Bautista dice, no, yo no soy ese profeta, porque ese es un profeta dispensacional. Está hablando del Mesías, está hablando del Cristo, al cual Juan el Bautista le está preparando el camino. Y al preguntarle, ¿eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos envían. ¿Qué dices de ti mismo? Ellos querían saber quién era Juan, de acuerdo a la Escritura. Y eso es muy importante para toda persona. ¿Quién es? La persona que viene trayendo un mensaje. ¿Quién es en la Escritura? ¿Dónde está? Prometido en la Escritura. Ahora Juan dijo, ¿qué dices de ti mismo? Le preguntan. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí les está diciendo quién él es, que es este profeta mensajero que le está preparando el camino al Señor. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas
si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora sigue diciendo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía. Ahora vean ustedes que cuando él está anunciando que viene la gloria de Dios, él aquí dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, un hombre, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien tú veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora vean aquí cómo Juan el Bautista presentó al Señor Jesucristo, cómo le preparó el camino y cómo pudo darle testimonio al pueblo del hombre, del varón, al cual él estaba preparando el camino. Lo señaló y le dijo, este es el hombre, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía que aquellos corderos que el pueblo hebreo sacrificaba el día de la Pascua, y también los machos cabríos, o el macho cabrío que sacrificaba una vez al año, estos representaban a Cristo. El Cordero Pascual representaba a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Por eso, vean ustedes la forma en que Juan el Bautista presentó a Jesús. Lo presentó como el Cordero de Dios, al cual Juan estaba preparando el camino, del cual había dicho, después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿A quién le estaba preparando Juan el Bautista el camino? A uno que era antes, primero que él. Porque Jesucristo es el principio de la creación de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por él fueron hechas, creadas todas las cosas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. El origen de la vida, la cual o el cual está buscando la ciencia, miren ustedes dónde está. En el Verbo, que es Cristo. Y dice el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Le conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Era el Verbo hecho carne. Era el Melquisedec del Antiguo Testamento, el Yo Soy del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, el ángel del pacto que le pareció a Moisés en aquella llama de fuego en el monte Sinaí, en una zarza, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, había prometido venir en forma humana. Había prometido Dios que la gloria de Jehová sería manifestada en este planeta Tierra, como dice el profeta Isaías, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cuándo se manifestaría para aquel tiempo? Cuando apareciera Juan el Bautista, ese que le estaría preparando el camino. Luego, después de él, el próximo profeta que vendría sería el hombre o varón, donde estaría la gloria de Dios manifestada, donde estaría la columna de fuego manifestada y hablándole al pueblo hebreo. Quizás ellos pensaban que cuando la gloria de Dios fuera manifestada, sería que ellos estarían viendo esa luz, aquella columna de fuego en medio del pueblo hebreo alumbrando, pero la columna de fuego vendría y estaría alumbrando, pero vendría velada en carne humana y alumbrando el alma, el entendimiento y todo el ser de cada individuo. Y se cumpliría lo dicho por el profeta Isaías, cuando hablando en el capítulo 9 nos dice, hablándonos en el capítulo 9, el profeta Isaías nos dice que la gloria de Dios sería manifestada en la tierra. Y cuando Jesús de Nazaret fue a la tierra de Zabulón y de Neftalí, miren lo que aconteció. Capítulo 4 de San Mateo, verso 12 en adelante dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora miren ustedes cómo la tierra de Neftalí y de Zabulón vieron la gloria de Dios manifestada, y cómo estas ciudades que estaban en tinieblas y sombra de muerte, luz resplandeció en medio de ellos. La luz de la columna de fuego resplandeció en medio de ellos, pero velada en carne humana. Allí estaba la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesús de Nazaret. Pero las personas no podían ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estaba velada en carne humana. Cuando la gloria de Dios es manifestada, estará velada. Ahora podemos ver cuando Moisés, también cuando Salomón dedicaron ambos el templo a Dios, la gloria de Dios entró al templo y la nube llenó todo el templo y se movió dentro del templo y se colocó dentro del lugar santísimo, y allí habitó la gloria de Dios. Encontramos que ni podían ministrar por causa de la gloria de Dios, la cual estaba en el templo que Moisés había dedicado a Dios. Y así aconteció también cuando Salomón dedicó el templo. Podemos ver en el Éxodo capítulo
40, verso 34 al 38, que dice así. 33 en adelante dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahora podemos ver a dónde fue la gloria de Dios: a su templo, a su tabernáculo. Y cuando es prometida por el profeta Isaías la gloria de Dios, la cual todo ojo le verá. En Isaías 40 nos dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora podemos ver que cuando fue manifestada la gloria de Jehová, al finalizar el mensaje de Juan el Bautista e introducir al Mesías, la gloria de Jehová estaba en su templo humano, en Jesús de Nazaret. Allí estaba en ese templo humano la gloria de Dios, manifestándose y cumpliendo las promesas mesiánicas correspondientes para aquel tiempo, y hablándole el mensaje del año de la buena voluntad de Jehová al pueblo, y haciendo todas las cosas correspondientes para la primera venida del Mesías, las cosas que como Cordero de Dios tenía que hacer el Mesías. Juan el Bautista también había sido prometido por el profeta Malaquías por palabra de Dios, y dice así en el capítulo 13, verso 1 en adelante: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando de Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién vendría? El Señor, el ángel del pacto, que apareció a Moisés en aquella columna de fuego, pero que también en otra ocasión, cuando pasó frente a Moisés proclamando el nombre de Jehová, dice la Escritura que Dios le dijo: tú no podrás ver mi rostro, porque no hay hombre que pueda ver mi rostro y vivir. Yo te colocaré sobre la peña, sobre la roca, la cual representa a Cristo, y te colocaré en una hendidura de la peña. Y cuando yo haya pasado proclamando el nombre de Jehová, luego, mientras esté pasando, yo te cubriré tu rostro con mi mano, pero cuando haya pasado, entonces podrás ver mis espaldas. Y dice la Escritura que cuando pasó la gloria de Dios manifestada frente a Moisés, Moisés vio las espaldas de Dios como las espaldas de un hombre. Estaba viendo
a Dios en esta manifestación de ese cuerpo teofánico en la forma de un hombre. Moisés estaba viendo a Elohim, a Melquisedec, al cual había visto a Abraham y con el cual había hablado y con el cual había comido. Ahora, aquí la promesa es que el ángel del pacto, aquí en el pueblo hebreo deseaba, vendría. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A dónde vendría? A su templo. Y el templo humano del ángel del pacto de Dios, en ese cuerpo teofánico, el templo humano vino a ser Jesús de Nazaret. Por eso Dios con su cuerpo teofánico se metió dentro de aquel templo humano y allí habitó, y allí estaba la gloria de Dios manifestada, y todo hombre estaba viendo la gloria de Dios velada en carne humana, y no podían ver esa columna de fuego. ¿Por qué? Porque estaba dentro de su templo humano. Recuerdan ustedes que en una ocasión del Señor Jesucristo, cuando estaba allá en Jerusalén, los discípulos le mostraron aquellos edificios tan hermosos y le mostraron el templo, y en una ocasión dijo Jesús: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y las personas que escucharon a Jesús pensaban que Jesús estaba hablando del templo de piedra que estaba en Jerusalén, pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo, que es el templo de Dios, el templo de la columna de fuego del ángel del pacto, que estaba siendo usado en aquella manifestación gloriosa de Dios en este planeta Tierra, en el cumplimiento de la primera venida de Cristo. Estaba allí la gloria de Dios en la tierra manifestada, y todo hombre estaba viendo la gloria de Dios manifestada en la tierra, pero velada en carne humana. Y no pudieron discernir, no pudieron darse cuenta que aquella era la gloria de Dios que estaba manifestada, cumpliendo todas las promesas divinas correspondientes a aquel tiempo. En esa forma fue que la gloria de Dios se manifestó en el cumplimiento de las promesas divinas para aquel tiempo. Cuando la gloria de Dios es manifestada, recuerden, es para cumplir lo que Él ha prometido, y se manifiesta siempre en su templo. Y para ese tiempo el templo que Él va a usar es un templo literal de pieles como el que hizo Moisés. Ahí tenía que manifestarse. Luego, para el tiempo de Salomón, volvió y se manifestó, pero en un templo. Luego, cuando se manifestó en los días de Juan el Bautista, se manifestó en un templo también, pero un templo no de pieles de un animalito de tejón, como las pieles del templo que hizo Moisés, o sea, las pieles de el velo que estaba frente al lugar santísimo, sino ni tampoco en un templo de piedra, sino en un templo humano. Se manifestó en los días de Juan el Bautista. Luego encontramos que a través de las edades de la iglesia gentil, Jesucristo, el ángel del pacto, ha estado construyendo un templo espiritual, que es su iglesia. Él ha estado construyendo ese templo. Él es el arquitecto y constructor de ese templo
Y es en ese templo que la gloria de Dios ha estado moviéndose de una edad a otra edad, y de un ángel mensajero a otro ángel mensajero, hasta llegar al fin del tiempo, a la edad de la piedra angular, a la edad del lugar santísimo de ese templo espiritual, donde tenemos la promesa que antecede al lugar santísimo, la promesa de un precursor como Juan el Bautista, preparándole el camino al ángel del pacto, preparándole el camino a la gloria de Dios que ha de ser manifestada. Pero recuerden, siempre es manifestada en un templo. Y el precursor de la segunda venida de Cristo, del ángel del pacto, de la columna de fuego, estuvo preparando al pueblo con su mensaje, anunciándole cómo vendría la gloria de Dios para manifestarse en su templo, y fuera de ese templo no haría nada. Por lo tanto, el pueblo ha sido instruido correctamente por el precursor de la segunda venida del ángel del pacto, de Jesucristo en teofanía, y él estuvo señalando cómo sería la venida del ángel del pacto, cómo sería la venida de Cristo en el fin del tiempo como hijo del hombre e hijo de David. Él dijo: del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco, recorreremos este camino una vez más. Dice, es una promesa. Esa promesa está en Apocalipsis capítulo 19. Es el ángel de Dios, el ángel del pacto, Jesucristo en teofanía, en espíritu, el ángel del pacto, un hombre de la sexta dimensión, que se manifestó en carne humana 2000 años atrás y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret, el mismo que se había manifestado en forma visible a Abraham, y Abraham en una ocasión le llamó Melquisedec, y en otra ocasión le llamó Elohim, y así encontramos diferentes manifestaciones de este ángel del pacto, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que su nombre que quiso saber Moisés en su tiempo no podía ser dado claramente a Moisés y al pueblo hebreo, pero Dios le dijo a Moisés: ven aquí. Cuando Dios llamó a Moisés, dice, y él le respondió, Dios. Vamos a ver un poquito antes, dice, ven el verso 10 o 9, verso 9 en adelante del Éxodo capítulo 3, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré
contigo. ¿Dónde estaría Dios y con quién estaría? ¿Con quién estaría el ángel del pacto? Con Moisés. O sea, el ángel del pacto iría velado en Moisés, en ese cuerpo que todos conocieron por el nombre de Moisés. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo voy, he aquí que yo llego, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Y en una nota que hay aquí en la Biblia, dice: el nombre Jehová representa el nombre divino Y o YHWH. Este es el nombre que Dios le dio a Moisés como su nombre. Son 4 consonantes, las cuales son impronunciables. Dice la historia que nadie las ha podido pronunciar, aunque algunos dicen que los profetas o algunos de los profetas son los únicos que han podido pronunciar ese nombre de Dios. Y algunos dicen que Jesús sabía cómo pronunciar esas 4 letras, esas consonantes, en la forma correcta. Ahora, el nombre Jehová más bien representa esas 4 letras, esas 4 consonantes, pero el nombre Jehová no es el nombre de Dios, sino que los teólogos han preparado en esa forma ese nombre que representa esas 4 letras consonantes que Dios le dijo a Moisés. Ahora, el pueblo hebreo no ha podido pronunciar el nombre de Dios. Encontramos también, por ejemplo, en el libro de los Jueces, capítulo 13, nos dice la Escritura así acerca del nombre del ángel del pacto. Este es el caso de Manoa, el padre de Sansón. Sansón fue uno de los jueces del pueblo hebreo. Dice entonces, vamos a leer aquí, en esta ocasión vamos a ver verso 8 en adelante. Ya el ángel le había aparecido a la esposa de Manoa y le contó luego a su esposo Manoa que un ángel le había aparecido.
Vamos a leer hasta donde podamos aquí, capítulo 13 de Libro de los Jueces. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Dios será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Aquí el ángel de Jehová le apareció como un varón, como un hombre, y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que haya de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿qué debe ser? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y esa es una buena pregunta que todo padre y toda madre debe hacerle a Dios y hacerse la madre y el padre. ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo debe ser la manera de vivir de nuestro hijo o de nuestra hija que Dios nos ha dado? Debe ser la manera bíblica, la manera correcta, guiarlos por el camino de Dios, enseñándole el programa de Dios para el tiempo en que vive, y que teman a Dios y sirvan a Dios toda su vida. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. No se puede esperar que ya estén grandes para instruirlos, enseñarlos, sino desde que Dios nos da ese niño o esa niña, y aún estando en el vientre de la madre, hablarle las cosas de Dios, colocarle grabaciones que escuchen, y así por el estilo, para que todo eso esté colocado en su alma, en el subconsciente del niño o de la niña, para que luego esa palabra que está colocada ahí dentro del alma produzca buen fruto en la vida de nuestros niños.
¿Cuál es la manera? ¿Cuál debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Porque es Dios el que nos da nuestros niños. Por lo tanto, conforme a como Él nos dice en su palabra, debemos hacer con nuestros niños. Cada persona es responsable delante de Dios de hacer conforme a como Dios dice en su palabra que debe hacerse. No hay forma de evadir esta responsabilidad delante de Dios. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, o sea, licor. No beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permita detenerte y te prepararemos un cabrito. Así que vean que estaba en forma visible, en forma de un hombre, un varón. Te prepararemos un cabrito, una invitación a un almuerzo o a una cena. Y vamos a ver qué le contestó el ángel. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Esto ha sucedido a través de la historia bíblica en muchas ocasiones, que no han conocido el ángel de Jehová en sus diferentes manifestaciones, en la columna de fuego, en la forma de Melquisedec, en la forma de Elohim, en la forma de los profetas, en donde estuvo el ángel de Jehová manifestado y acompañándolos, y en la persona de Cristo era el ángel de Jehová en carne humana. Era el varón del cual Juan daba testimonio que vendría después de él. Luego lo encontramos al ángel del pacto descendiendo el día de Pentecostés y manifestándose en 120 personas. Y luego lo encontramos en cada ángel mensajero de cada edad, acompañándolo, guiándolo y llevando a cabo la obra correspondiente para cada edad. Y a través de las 7 edades de la iglesia gentil, la mayoría de las personas no supo que el ángel de Jehová, el ángel de Dios, estaba con cada uno de esos mensajeros, y que esos mensajeros eran, cada uno de ellos, el ángel que estaba usando el ángel de Dios. O sea que eran mensajeros de Jesucristo, del ángel del pacto, esos 7 mensajeros de Dios. San Pablo fue el primero, y el último de los 7 fue William Marion Branham. Y el pueblo no sabía que estaba en presencia de un ángel enviado de Dios, uno de los 7 ojos y 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y al final del tiempo, Jesús promete enviar su último ángel mensajero, el cual será acompañado por el ángel del pacto. El ángel de Jesús no será el ángel del pacto, pero con él estará el ángel del pacto, y también estuvo con cada uno de los 7 ángeles mensajeros. Estuvo también con Moisés, estuvo también en cada profeta del Antiguo Testamento, velado en carne humana en la porción correspondiente para cada etapa, y en Jesucristo en toda su plenitud. Pero miren, el pueblo hebreo no sabía
que ese era el ángel de Jehová en carne humana. Así tampoco Manoa sabía que era el ángel de Jehová, el cual le había aparecido. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? En otras versiones dice que es oculto, que no estaba revelado y que ninguna persona podía conocerlo. Así es que, miren ustedes, siempre encontraremos que a través de la historia del ser humano, todos los profetas de Dios y personas a los cuales le ha aparecido el ángel de Jehová han querido conocer su nombre. Aquí tenemos a Manoa, del cual hemos leído en esta ocasión. También leímos de Moisés, que preguntó a Dios: si el pueblo me pregunta por tu nombre, ¿qué le diré? Entonces Dios le dijo: tú le dirás que yo soy, me he enviado. Y ahora tenemos otro caso aquí en Génesis capítulo 32, verso 23 en adelante, donde dice, verso 22 dice, en adelante dice: y se levantó Jacob aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Recuerde, Jacob había luchado por la bendición de la primogenitura y se la compró a Esaú. Luego, antes de comprársela a Esaú, había luchado también por esa bendición de la primogenitura en el vientre de su madre. En el vientre de su madre luchó, pero Esaú nació primero, pero Jacob quería nacer primero porque automáticamente tendría la bendición de la primogenitura que le toca al primero que nace. Pero vean ustedes, sí, el primero que nace menosprecia esa bendición y el segundo ama esa bendición y lucha por ella. Miren ustedes lo que pasa. Jacob se la compró por comida a su hermano. El mejor negocio que hizo Jacob, mejor que cualquier otro negocio. Y el peor negocio que hizo Esaú. Solamente se ganó en ese negocio Esaú un plato de comida. Y le duró pocas horas, porque le dio fuerzas para ese día o esa tarde, pero ya el otro día ya tenía hambre. No le sirvió de mucho ese negocio. Pero Jacob sí ganó mucho, porque ya por la palabra que habían hablado, ya contaba delante de Dios ese negocio. Porque Jacob por fe hizo ese negocio y lo creyó que iba a contar delante de Dios y delante de su padre. Luego, la próxima ocasión fue cuando su padre Isaac tenía que echar la bendición del primogénito. Su madre sabía, la madre de Jacob sabía que Jacob había comprado la primogenitura, por lo tanto le ayudó para que alcanzase
la bendición de su padre. Hicieron todo lo necesario para el momento apropiado, cuando Isaac iba a echar la bendición. Ya Isaac estaba ciego y todo obró para bien de Jacob, el que amó la primogenitura y la compró. Y fue hablada la bendición de la primogenitura. Miren ustedes, un primogénito tiene que escuchar, siendo hablada la bendición de la primogenitura, para que más adelante se pueda materializar en él toda bendición correspondiente a la primogenitura. Y tiene que ser escuchada por boca de un profeta, porque es en la boca de los profetas que Dios coloca su palabra de bendición y su palabra también de maldición. Coloca en la boca de sus profetas la palabra que da a conocer las cosas que Dios ha de hacer, porque no hará nada el Señor Jehová sin que te revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Ahora Jacob había recibido la bendición de la primogenitura siendo hablada por su padre, y luego se tuvo que ir huyendo, pero con la bendición. Y es mejor estar huyendo, pero con la bendición de Dios, y no estar quieto sin la bendición de Dios. Así es que Jacob se fue con la bendición de Dios y comenzó a materializarse en lo terrenal esa bendición. Pero ahora Jacob, cuando regresa con toda esa riqueza, viene con miedo, porque su hermano Esaú había dicho: cuando mi padre muera, yo mataré a mi hermano Jacob. Vean ustedes lo que es el celo religioso. Ahora Jacob sabe que va al encuentro de su hermano, va a la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac, y le corresponde ahora a Jacob, porque tiene la bendición de la primogenitura, aunque su hermano Esaú estaba en esa tierra. Y Jacob se encuentra con el ángel del pacto, el cual le ordenó regresar a su tierra. El ángel del pacto lo había acompañado en tierra gentil y ahora lo estaba acompañando en su regreso a la tierra prometida, y se encuentra con él en forma visible y agarra al ángel del pacto y no lo dejó ir, porque cuando aparece el ángel del pacto, conforme a su promesa para ese tiempo, todo primogénito de Dios se agarra del ángel del pacto para que lo bendiga con la palabra hablada. Y así es para el Israel espiritual y para el Israel terrenal también. Sigue diciendo: y Jacob le respondió, el ángel le dijo: déjame, porque raya el alba. O sea, estaba amaneciendo un nuevo día. Y en el fin del tiempo, cuando un nuevo día dispensacional está rayando, el ángel del pacto ha prometido aparecer, ser manifestado al Israel terrenal y al Israel celestial también, a la simiente de Abraham, según la carne y también según la fe. Dice entonces Jacob: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Recuerden que lo importante de toda lucha es la victoria, porque cuando se obtiene la victoria, se obtiene la bendición que va con esa victoria. Por eso las promesas en Apocalipsis dice: al que venciere, yo le daré esto y esto. Y luego en otra promesa dice: al que venciere, yo le daré esto y esto. Y al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y ese nombre nuevo es el nombre nuevo del Señor Jesucristo, de la piedrecita blanca no cortada de mano, que es la piedra que los edificadores desecharon. Un nombre nuevo en la piedrecita, porque el nombre anterior es Jesús. El primer nombre de esa piedrecita en su primera venida es Jesús, pero en su segunda venida es su nombre nuevo. Bueno, Apocalipsis capítulo 19 también, el verso 13, encontramos que nos habla de un nombre nuevo, y dice, hablando del jinete que viene en un caballo blanco y que sus ojos son como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre nuevo, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios es Jesucristo en teofanía. Y el Verbo, cuando se hizo carne 2000 años atrás, trajo su nombre para redención. Y ese nombre fue Jesús, que significa redentor. Dios había dicho en el Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23, porque mi nombre está en él. ¿En quién? En el ángel. En el ángel está el nombre de Dios. Ahora, Jacob quería un cambio de su situación. Él quería una bendición de parte de Dios. Y Jacob dice: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Había luchado con su hermano Esaú, había luchado con su padre Isaac, había luchado por una bendición, y ahora estaba luchando por una bendición con el ángel del pacto. Había luchado con los hombres y había vencido. Había luchado con el ángel del pacto, y ya el ángel del pacto le está diciendo: has vencido también, me tienes vencido. Y entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el ángel le dice, y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Esta experiencia de Jacob está señalando la experiencia que tendrá
el Israel terrenal, que son 144.000 hebreos, y el Israel celestial, que son los primogénitos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo. En el fin del tiempo tendrán la misma experiencia en la manifestación final del ángel del pacto, en donde la gloria de Dios estará en esta tierra, pero estará conforme a como Él ha prometido. La gloria de Dios estará manifestándose en esta tierra, en su templo espiritual, en su cuerpo místico de creyentes, en su iglesia, que es el templo del Señor Jesucristo, en el fin del tiempo, en la edad de la piedra angular, y estará velado en carne humana. Y cuando el Israel espiritual vea al ángel del pacto manifestado en el fin del tiempo, estará viendo la gloria de Dios en la tierra, en el templo espiritual del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo. Y se agarrará el Israel espiritual, los primogénitos de Dios, para no soltarlo hasta que no reciban la bendición de Dios hablada en su manifestación final, para poder ser transformados y raptados. Porque al estar escuchando la voz del ángel del pacto por medio de su manifestación final, estarán escuchando la gran voz de trompeta, la trompeta final, que revela al pueblo el gran misterio de la venida del ángel del pacto como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. El ángel del pacto en el fin del tiempo estará revelándole a todos los escogidos de Dios ese gran misterio de su venida, y así estará dándole la fe para ser transformados y raptados. La gloria de Dios para el fin del tiempo estará en este planeta Tierra manifestada. El ángel del pacto estará en este tiempo final en su templo espiritual, en su iglesia, manifestándose y bendiciendo a todos los escogidos de Dios, que son el Israel celestial, escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero en el cielo, como dice el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 12, verso 22 en adelante, donde dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vean ustedes, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, o sea, escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese es el Israel celestial, el cual en el fin del tiempo estará recibiendo la visita del ángel del pacto, manifestándose en su templo espiritual y velado en carne humana. El ángel del Señor Jesucristo no es el ángel del pacto, no es el Señor Jesucristo, pero el ángel del pacto Jesucristo lo estará usando en su manifestación final. Por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 19 y verso 9 al 10, que nos dice así:
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, dice Juan, a sus pies, a los pies del ángel. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este ángel, el ángel de Jesús, no quiso que Juan lo adorara. ¿Por qué? Porque este ángel es el último profeta mensajero con el espíritu y virtud de Elías y con el espíritu y virtud de Moisés, en el cual el ángel del pacto estará manifestándose y estará bendiciendo a través de ese ángel a todos los hijos de Dios, colocando en la boca de ese ángel mensajero la palabra de bendición, la bendición de la primogenitura, para ser hablada sobre los primogénitos de Dios, para que se materialice toda bendición de la primogenitura y reciban la fe para ser transformados y raptados, y así reciban el cuerpo eterno que Dios ha prometido, y todos los primogénitos de Dios regresen a la vida eterna con un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad y ser reyes y sacerdotes en el glorioso reino milenial y luego por toda la eternidad. Ahora podemos ver que Juan quiso adorar a este ángel de Jesús, pero este ángel de Jesús no quiso que Juan lo adorara, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En Apocalipsis capítulo 22, nuevamente Juan trata de adorar al ángel de Jesús. Dice así en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Son bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro que trae el ángel del Señor Jesucristo de parte del Señor Jesucristo. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí podemos ver que Juan no estuvo conforme en la primera ocasión que el ángel le dijo que no lo hiciera, y trató de hacerlo nuevamente. ¿Y por qué? ¿Por qué Juan, siendo un apóstol y el último de los apóstoles del Señor Jesucristo y el único que murió de muerte natural, por qué Juan trató de adorar al ángel del Señor Jesucristo por dos ocasiones? Porque vio a Jesucristo manifestado en él. Vio que este era el instrumento que Jesucristo estaba usando, y pensó que adorando los pies del ángel estaría adorando al Señor Jesucristo, pero él le prohibió hacerlo. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice, yo, Jesús,
he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Vean ustedes el propósito para el cual Jesucristo envía su ángel mensajero, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder, para darle a conocer a todos los hijos de Dios todo el programa divino y darle a conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para darle a conocer la venida del ángel del pacto en el fin del tiempo, y así darle a conocer la gloria de Dios en esta tierra manifestada en el fin del tiempo, en su templo espiritual, su iglesia. Siempre ha sido en un templo, en el templo que hizo Moisés. Allí estuvo la gloria de Dios, la Shequina, la columna de fuego manifestada. Luego en el templo que hizo Salomón también estuvo la gloria de Dios allí manifestada. Luego en cada uno de los profetas, que fueron templos de Dios, temporales, en lo que vendría un templo en donde toda la plenitud de Dios sería manifestada. Cuando apareció Jesús de Nazaret, allí estaba el templo humano de Dios, donde la gloria de Dios sería manifestada. Como dice el profeta Isaías en la lectura que tuvimos al principio, donde nos habla del precursor de Juan el Bautista dando voces en el desierto, clamando y preparándole el camino. Y luego dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y cuando la gloria de Jehová fue manifestada conforme a esta profecía, era la aparición de un hombre, Jesús de Nazaret, donde estaba el ángel del pacto, donde estaba Dios con su cuerpo teofánico metido dentro de ese hombre, de ese cuerpo. Por eso cuando le pregunta Felipe a Jesús, o le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, porque escuchaba que siempre Jesús estaba hablando del Padre, y el Padre, y cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, y así por el estilo. Y Felipe quiere ver al Padre, y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Quería ver la columna de fuego, quería ver el ángel del pacto, al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. No sabes que el Padre está en mí, y yo estoy en el Padre, y el que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? Estaban viendo al Padre en su templo humano, y no lo conocían, y no sabían que estaba allí el ángel del pacto, Dios, el yo soy del Antiguo Testamento. El Padre estaba allí, velado en carne humana, y no lo sabían. Así es que la gloria de Dios estaba en la tierra, pero estaba en un cuerpo humano, en un velo de carne, y a causa de eso no podían ver al ángel del pacto, la columna de fuego que estaba dentro de aquel cuerpo. Pero allí estaba. El Padre está en mí, dijo Jesús, y yo estoy en el Padre. Y también Juan el Bautista dijo, yo vi descender sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Dio testimonio. Así es que ¿dónde estaba el ángel del pacto? Estaba velado en carne humana, en Jesús de Nazaret. ¿Dónde estaba la gloria de Dios en la tierra? Estaba en la persona de Jesús de Nazaret. Y toda carne, todo ser humano estaba viendo la gloria de Dios en la tierra manifestada, pero no lo estaban reconociendo. Estaban ciegos
a la manifestación de la gloria de Dios en aquel tiempo. Y la gloria de Dios en su templo humano estaba manifestada en la tierra. Y ahora en el fin del tiempo, la gloria de Dios estaría manifestada en la tierra, en su templo espiritual, en su iglesia, en el lugar santísimo de su templo espiritual, en la edad de la piedra angular. Ahí estaría el ángel del pacto, la columna de fuego, el yo soy del Antiguo Testamento, el Jesús del Nuevo Testamento, el ángel del pacto manifestándose en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia, lo cual Juan vio cuando quiso adorar al ángel del Señor Jesucristo. Vio al ángel del pacto, a Jesucristo, vio la gloria de Dios manifestada en el ángel del pacto. O vio la gloria de Dios, el ángel del pacto manifestado en su ángel, o sea, en el ángel del Señor Jesucristo. Y por eso quiso adorar al ángel de Jesús. La gloria de Dios en la tierra. Hemos visto a través de la Escritura cómo la gloria de Dios está señalada para ser manifestada en el fin del tiempo, en el fin del siglo y en el fin del mundo. La manifestación de Dios para nuestra edad y nuestra dispensación es la manifestación de la gloria de Dios en la tierra, velándose y revelándose en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, encabezado ese cuerpo místico de creyentes en el ángel del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Esa es la forma en que la gloria de Dios estaría manifestada en la tierra en el fin del siglo. Y eso es lo que vería el Israel celestial y el Israel terrenal también. Es eso lo que verá en el fin del tiempo. Verán la gloria de Dios en la tierra, cumpliendo cada promesa correspondiente al fin del siglo, cada una en su debido momento, sin adelantarse ni atrasarse a cada promesa correspondiente. Él es el que hace la obra, Él es el que cumple sus promesas, Él es el que nos trae su mensaje, su revelación, la revelación del gran misterio que causó silencio en el cielo por media hora, pero que sería revelado en el fin del tiempo a todos los escogidos, a los primogénitos de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero. Sería revelado este misterio en y a su templo espiritual, y verían todos la gloria de Dios en la tierra. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y siempre nos deje ver su gloria manifestada en la tierra, en su templo espiritual. La gloria de Dios en la tierra manifestada. La gloria de Dios manifestada
en la tierra. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos y que la gloria de Dios continúe manifestándose en la tierra en su templo espiritual y siga cumpliendo las promesas que faltan por ser cumplidas. Y pronto seamos todos transformados y regresemos a la vida eterna de donde nosotros hemos venido. La gloria de Dios manifestada en la tierra. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta las 3 de la tarde, hora de Córdoba, Argentina, en que estaré nuevamente con ustedes y que serán las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico. Así es que Dios les continúe bendiciendo a todos y que la gloria de Dios continúe siendo manifestada en la tierra en su templo espiritual y continúe el ángel del pacto, Jesucristo, derramando sus bendiciones en esa palabra hablada sobre nosotros. Y nosotros, con nuestros corazones abiertos, recibiendo esa palabra y diciendo amén a esa palabra, diciéndole a Jesucristo, al ángel del pacto, yo creo tu palabra. Y esto era lo que yo estaba esperando. Esta era la bendición que yo quería que tú hablaras sobre mí. Como dijo Jacob, yo no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Y la bendición tenía que ser hablada. Y yo no soltaré al ángel del pacto, ni ustedes tampoco, hasta que no nos bendiga en toda su plenitud con su palabra hablada. Y así luego se materialicen en cada uno de nosotros todas esas bendiciones que son habladas, las cuales nosotros creemos con todo nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, con el alma. Ahí es donde la persona cree o duda. Si cree la palabra, esa palabra va a producir aquello que dice esa palabra. Si lo duda, no se va a materializar en la persona lo que la palabra dice. O sea, esas bendiciones no se van a materializar. Pero para el que cree, todo es posible. Se van a materializar todas las bendiciones que el ángel del pacto Jesucristo nos está diciendo a nosotros. Porque nos está bendiciendo con esa palabra que nos está hablando, para que se materialicen en nosotros esas bendiciones. Y con la boca se hace confesión para salvación, para que así se convierta en una realidad lo que hemos creído. O sea, que podemos con libertad y con fe decir lo que nosotros creemos, lo que estamos esperando. Estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos y va a venir, porque Dios lo ha prometido y lo está confirmando a nosotros. Nos está confirmando su promesa. Como Él ha dicho, así será, porque la boca de Jehová ha hablado. Podemos confesar sin tener miedo, porque conforme a como creemos en nuestro corazón, así hablamos, para salvación. Así es que lo que confesamos de lo que Dios ha prometido es lo que creemos.
Yo creo todo lo que Dios está dándonos a conocer, lo que está hablándonos en este tiempo final. Yo creo el mensaje del Evangelio del Reino, que es la trompeta final. Creo el mensaje del Evangelio del Reino que nos da a conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Es la venida del ángel del pacto, es la venida de la gloria de Dios a la tierra, a su templo espiritual en el fin del tiempo. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos desde su templo, desde el lugar santísimo, con las bendiciones prometidas por Él para sus escogidos en el fin del tiempo. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para que así concluya nuestra parte en esta ocasión, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias.